Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Perdón. En ese correo, cariño, te pones en contacto conmigo, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. También quiero enviar toda la fuerza y toda la bendición para la gente de Valencia, ¿vale? Lo están pasando muy mal, sinceramente. Yo recomendaría que el pueblo, lo está haciendo, ¿vale? El pueblo se está uniendo, pero necesitan más ayuda. Porque a veces, por más que el Estado, el gobierno tenga la voluntad de ayudar, tiene que pasar todavía por muchos medios burocráticos. Sé que es injusto, ¿no? Pero así funciona. Tiene que haber un control de todo. Entonces quizás por eso las cosas se ralentizan también. Lo digo esto porque esto también pasa en Perú. Cada vez que pasa lo que es los ciclones o la corriente del Niño, nosotros como ciudadanos, como hermanos, como pueblos, nos unimos para poder apoyar. Entonces, gracias, pueblo de España, que lo está haciendo, ¿vale? Pero necesitan más ayuda la gente de Valencia. Bendiciones de corazón. Vamos a ver, Leo. Me sale lo que es la carta del 3 de copas, mi querido leoncito, cariño. Es una semana de reuniones, una semana de ilusión, una semana de encuentros también. Porque la carta del 3 de copas, cariño, representa la fantasía, representa la reunión y representa también las relaciones ocultas. ¿Vale? Puede ser tu caso, como también quizás no es tu caso. Pero siento, Leo, como que hay muchas personas que siempre están pendientes de ustedes. Hay muchas personas que siempre te están observando, quizás por tu buena vibra, quizás porque estás sonriendo más o porque simplemente, cariño, pues caes bien a todo el mundo, mi querido leoncito, ¿vale? Pero yo siento que es una semana en la cual tú vas a estar muy ilusionado, ilusionada, quizás por un amor, quizás por un trabajo, quizás por una noticia, pero hay algo que te va a alegrar la vida, mi leoncito. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Leo. Signos, 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 mi querido Leo. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos, Leo. Vamos a ver. Me sale Tauro. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Libra. Cierras con Sagitario o con Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi leoncito. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra R, la letra E, la letra Z y la letra V, mi querido Leo. Vamos a ver qué me dicen carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, leoncito. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos, cariño. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes me dicen, Richard, en estos momentos es cuando más necesito de una persona. Ya sea de repente de un apoyo económico, como también de repente un consejo, un consuelo, Leo. Necesitas de alguien en estos momentos, mi leoncito. Necesitas de alguien. Necesitas encontrarte con una persona también por algo relacionado con el dinero. Por algo relacionado también con el proyecto, Leo. O de repente tú, en estos momentos, quieras o no, tienes que estar de una manera positiva, de una manera amable con una persona. ¿Por qué? Porque te conviene en estos momentos. Y yo no digo esto de que tú seas una persona interesada, no, o interesado, no. Simplemente me dice, Leo, si tú quieres obtener lo que tú quieres en tu vida, en estos momentos, tienes que ser amable, agradable o simplemente ser cortés con una persona que de repente te puede apoyar en lo que tú estás buscando, Leo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está sirviendo lo que es el té. Y aquí hay un personaje que esa persona, cariño, un hombre, pues también puede ser una mujer, pero representa la carta del 3 de oros.
quiere decir, Leo, que tú vas a obtener algo que te beneficia de esa persona, ¿vale? Entonces, sonríe, corazón, sonríe o simplemente aguántalo por este momento para que puedas obtener. Hay algo, cariño, puede ser firma, puede ser dinero, puede ser proyecto, hay algo que te conviene a ti. Vamos a continuar, mi leoncito. A ver, corazón, ¿qué está pasando? Siento que te vas a sacrificar por los demás, Leo. En plan Andrómeda. A ver, Leo, vamos a ver. Vamos a ver, Leo. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, la carta también del 4 de copas, la carta del 9 de copas, mi querido leoncito. Vale, corazón. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que hay una persona que se siente atraído o atraída por ustedes, ¿vale? Siento esto. El otro mensaje también, Leo. Puede ser que algunos de ustedes sospechan, si estás en pareja, ¿vale? Si estás en pareja, muchos de ustedes sospechan que la persona de tu interés posiblemente está con alguien. ¿Y por qué sospechas esto? Porque a lo mejor últimamente hay problemas económicos en casa. A lo mejor esta persona hace gastos que no te da explicación. A lo mejor esta persona te viene con el cuento que lo han robado, Leo. Por eso que tú sospechas que esta persona, cariño, está con alguien. O de repente, corazón, puede ser que hay una persona en tu vida que quiere hacer un cambio. A lo mejor te dice, me voy de casa, me voy del país, extraño a mi familia. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo vamos a arreglar las cosas económicas? Hay una persona que te está vendiendo gato por liebre, Leo. Gato por liebre. ¿Por qué? Porque la carta de la emperatriz, cariño, es una carta de seducción, ¿vale? La carta del 4 de copas, tú sospechas algo. Y aquí tenemos la carta del 9 de copas, algo oculto, Leo. Entonces, si tú sospechas algo y tú me dices, Richard, yo sospecho de mi pareja o yo sospecho de mi jefe y a mí sinceramente esto no me gusta, ¿vale? Pero es verdad que tengo que quedarme calladito, calladita, porque en este momento, pues, me conviene estar bien con él o con ella por la parte económica o por gastos. A lo mejor compartes casa, compartes piso, un proyecto, trabajan juntos. Entonces, Leo, yo te recomiendo, Leo, que le sigas el juego. Bueno, a veces es un poco difícil si tú amas mucho a esta persona, ¿no? Y más si tú eres Leo, corazón. Pero te recomiendo que actúes de una forma fría, cariño. Esto también puede estar relacionado que a lo mejor tú tienes problemas, vamos a suponer, con la familia o con una persona X. Y esta persona, pues, ahora te conviene que tú actúes de una forma fría. ¿Por qué? Porque esta persona te puede ayudar mucho económicamente, mi querido leoncito. Es esto, ¿vale? Tienes que actuar así, cariño, aunque no te guste, porque no te está gustando nada cómo se está comportando ese hombre o esa mujer. Pero no te queda de otra, Leo. ¿Qué quieres que te diga? No te queda de otra. Entonces, tienes que guardar las garras, porque por ti fuera, corazón, lo despedazas. Pero no, tienes que tranquilizarte, mi querido Leo, ¿vale? Hay algo que no te gusta. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Leo, cariño. Siento un olor a... Es un olor como a... Es que no es canela. Ay, por Dios, ¿dónde le he sentido ese olor? Como a incienso, pero no es canela. Tiene un nombre, lo tengo aquí en la punta de mi lengua. No sé, parece como si fuera trufa. No sé si en Latinoamérica conocen la trufa. Es como un hongo, ¿vale? Que crece lo que es dentro del suelo, en la cual, para poder encontrar las trufas, utilizan cerdos o perros, porque lo olfatean, ¿vale? Lo olfatean y de esa manera, 1 kilo de trufa puede valer mucho dinero si es de buena calidad. Estamos hablando de miles de euros, de miles de euros si es de buena calidad. Pero también hay de 300 euros también. Pero aún así es caro ya. Aún así es caro.
Y la trufa, no sé por qué siento, Leo, que posiblemente lo relaciono mucho con tus arcángeles. Con tus arcángeles. Parece como que hay un ser de luz que te quiere proteger, que te quiere decir algo. O tú de repente me dices, Richard, últimamente estoy recibiendo señales, últimamente sueño con una persona, o estoy encontrando números repetitivos, monedas, plumas. Hay algo que te quieren entregar, Leo, ¿vale? Porque siento ese olor. Es como un olor de protección, sinceramente. Vamos a ver, corazón, que me dicen. Respuesta en el tarot egipcio. Lo vamos a hacer de una vez, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, corazón, tu signo, cariño. Vamos a ver qué te quieren decir tus arcángeles, o tus ángeles, cariño, perdón. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, Leo. Escucha, dice, 10 de tierra, una vida familiar muy feliz, seguridad financiera, percibir la magia que se perfila tras las pequeñas cosas de la vida, mi querido Leo. Corazón, siento, mi querido Leo, que para que a ti te llegue el dinero, la tranquilidad, lo que es en la parte económica, te recomiendo que utilices tu diplomacia. Te recomiendo que sonrías más con esa persona, cariño. De esta manera te va a ayudar a ti y a tu familia, Leo. Siento esto, ¿vale? Entonces, hay una persona muy cercana a ti que es clave para que tus problemas económicos mejoren, me están diciendo. Constantemente están hablando de dinero, Leo. De dinero. Entonces, si tú sabes quién es, y vamos a suponer que estás enojado o enojada con esta persona, no te conviene. Tienes que buscar la paz, la conversación con él o con ella, Leo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen el tarot urbano. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, Leo. El tarot urbano. Vamos a ver. Dice... La carta de la rueda, de la fortuna, cariño, es que por todos lados te está diciendo, Leo, que la fortuna te va a llegar, el dinero te va a llegar y algunos de ustedes tienen planeado hacer un viaje. Mira, algunos de ustedes quieren hacer un viaje, Leo. Tenemos lo que es la carta triunfo, corazón, te viene dinero extra, Leo. Te viene dinero extra, o si tú tienes problemas relacionados con el dinero, corazón, todo va a salir lo que es a tu favor, porque esta carta es una carta de triunfo, cariño. Si tienes problemas legales, todo va a salir lo que es a tu favor. La carta también del 6 de espadas, cariño. Siento que esta situación, mi querido Leo, porque a ti te viene lo que es una semana de buena racha en la parte económica, va a causar envidia. Sinceramente, ¿vale? Va a causar envidia o va a haber algún tipo de problema, cariño. Pero que esta situación no afecte tu vida. Que esto no afecte tu buena racha. Muchas personas van a estar hablando de ti. ¿Y cómo hace Leo? ¿Cómo es posible que tiene dinero? ¿Cómo es posible que está viajando? ¿Cómo es posible que a lo mejor ha abierto ese puesto de trabajo? Muchas personas te van a estar criticando, cariño, con tu proyecto, con tu sueño. Que te resbale, cariño. Que te resbale. Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas y muchos de ustedes, Leo, en base a eso, en base a que te llega la abundancia, va a existir lo que es envidia, muchos de ustedes van a reconocer a las personas buenas y malas en tu vida. Te vas a dar cuenta quiénes deberían continuar contigo o simplemente pasar páginas. Sale una verdad. Sale una verdad o muchos de ustedes van a descubrir quién es esa persona que habla mal de ti, que te raja. Te está rajando, cariño. Dice de todo menos bonito. Igualito como me ha pasado a mí hace poco, cariño. Hashtag la momia. Igualito, cariño. Mi querido Leo, alguien simplemente se va a desenmascarar. Y tu corazón te vas a quedar a cuadro porque siento que lo tienes cerca.
Lo tienes cerca, corazón. Vamos a ver, mi querido leoncito, cariño, por Dios, te voy a entregar una carta de los ángeles del amor. A ver si te sale algo relacionado con el amor, Leo. Como dice en esa frase, Leo, no es amor al chancho, sino al chicharrón. Escucha. Dice, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, mi querido Leo, ¿vale? Siento que muchas personas van a estar contigo, quizás de repente en un proyecto, en algún tipo de problema que tú tengas. Siento que muchas personas, cariño, van a aparecer para aconsejarte, para apoyarte, para ayudarte, cariño. Es una semana de éxito para ti. Es una semana, cariño, de reconocer el verdadero amor, la amistad, la familia, tu entorno, cariño, ¿vale? No me sale pareja por el momento. Ay, Richard, no digas eso, Richard. Yo soy una mujer que no puede vivir sin carne. Yo soy una mujer que no puede vivir sin hombre, Richard. Necesito comer. No. A mí me sale en esta semana, Leo, para ti dinero. Dinero, ¿vale? Y buenos amigos, buenas amistades. La otra semana, a ver, cariño, yo qué sé, si sale algo para que estés contenta y contento. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Bueno, a lo mejor sale lo que es en las características, Leo. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, me dicen. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, sientes una conexión con una persona que puede ser mayor que ustedes o simplemente de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Es una persona que se cuida su aspecto físico, una persona que puede tener también lo que es familia, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que se pinte su cabello, una persona que se viste muy bien. La carta de la reina de copas, cariño, siento que últimamente alguno de ustedes está sintiendo una conexión muy fuerte con la familia o de repente con una persona que ya no está en este plano terrenal, Leo. Esa persona de repente fue tu madre o tu abuela también, puede ser el caso, ¿vale? Una persona alta, me dice delgada, piel blanca o piel morena, se pintaba el cabello de algún color, una persona muy espiritual, mi querido leoncito. O si tú de repente estás lo que es en la distancia, estás sintiendo una conexión muy fuerte con la familia. Algo está pasando con la familia, ¿vale? Vos acá más cartas. La carta del 7 de bastos. Últimamente, sí. ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento que está viendo como un despertar espiritual en tu vida, sinceramente. Y esto lleva a que tu intuición esté por las nubes, cariño. Tú estás sintiendo posiblemente el dolor de una persona, tú te anticipas a los hechos. Si algo pasa en un futuro en tu vida, tú ya lo estás sintiendo, tú ya lo estás soñando, mi querido Leo, ¿vale? Hay una persona de elemento fuego o una persona con la cual de repente ustedes han tenido algo pasional. Vas a tener contacto o comunicación de esta persona. Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario o Aries, cariño. Hay una persona que se pone en contacto contigo y puede ser que tú ya lo estás esperando. Me sale lo que es la carta del 9 de oros. Esta persona, cariño, puede ser que a lo mejor vosotros trabajaron juntos en su momento. Puede ser, ¿vale? O están trabajando juntos. Algunos son de piel morena o son más morenos que ustedes. Una persona, cariño, que tiene su propio negocio, su propia empresa, o de repente trabaja por su propia cuenta también. O de repente, cariño, tú trabajas para ellos o para ellas, mi querido leoncito, cariño, ¿vale? Siento que pareja o una persona ya tienes, cariño, pero a lo mejor de repente hay una distancia, ¿no? Bendiciones, Leo, es tu semana de buena racha, de buena suerte. Siento que el dinero te va a llegar, ¿vale? Trata de ser diplomacia, trata de tener diplomacia no hay, diplomacia, cariño, con esa persona porque te conviene. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo.